Buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Mi nombre es Cintia Ortiz Toledo y soy gerente de asuntos públicos en Japan Tobacco International, que es una de las manufactureras más importantes a nivel mundial de tabaco. Es un placer para mí estar con ustedes esta tarde para hablar de un tema que me apasiona, que es la regulación. Es un tema en el que me he dedicado los últimos 15 años de mi vida, tanto en la esfera privada, en el sector del tabaco, que considerablemente es uno de los sectores más regulados que existen. Tenemos un debate con la industria del sector financiero. Ellos dicen que están más regulados que nosotros decimos más que ellos. Estamos tope con tope, pero bueno, los dos padecemos de lo mismo. Y en el sector público. Antes trabajaba en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en la División de Asuntos Públicos y Política Regulatoria, y previamente en el Gobierno de México como supervisora de los órganos reguladores. Y este conjunto de experiencias públicas y privadas me ha permitido llegar a una conclusión sobre la regulación. La cuestión no es más o menos regulación. La cuestión es que si hay regulación, esta sea necesaria y adecuada. Pero vamos un tema atrás. ¿Por qué regulan los estados? ¿Por qué hay una necesidad de la regulación? Bueno, la teoría económica dice que se regula o el Estado interviene a través de la regulación para corregir fallas de mercado y hacer una distribución efectiva de los recursos escasos. Pero ¿qué pasa cuando no existe una falla de mercado o está mal percibida tal falla? Dos, los objetivos que se permiten corregir o se intentan corregir no están bien definidos, no son claros, y el instrumento con el que se quiere llevar a cabo esa corrección de la falla de mercado no es adecuado ni bien diseñado. Pues entonces se genera una falla de gobierno. Y ese es el caso que estamos viendo cuando llega a haber una regulación excesiva, la hiperregulación, que es uno de los problemas que se están viviendo actualmente, sobre todo en Europa. Pero además de eso tenemos las capas regulatorias, que es otro fenómeno de sobreregulación. El regulador tiene un objetivo regulatorio y lo persigue con la regulación. No lo logra, y en lugar de tener un paso atrás y de revisar por qué esta regulación no está logrando el objetivo buscado, añaden otra capa regulatoria. Y a esa capa regulatoria, otra más cuando no se logran los objetivos. Y cuando se dan cuenta, tienen 5, 6, 7, 8 capas de regulación sobre el mismo tema. Pero también puede ocurrir que el Estado intervenga en situaciones en las que no necesariamente tiene que intervenir, o regular esferas que normalmente podrían ser opciones personales, una decisión personal. Y esto es muy interesante porque acaba de publicarse el 30 de abril el Nanny State Index de 2019, el estado niñera. ¿Y qué es lo que mide este índice? Básicamente mide en la Unión Europea cuáles son los mejores y los peores países para comer, beber, fumar y vapear. Y bueno, se llegaron a dos conclusiones muy importantes. La lista la encabeza como el peor estado para esto, Finlandia, y el mejor, Alemania. Los 3 criterios que tenían eran nicotina, dieta y alcohol. Y se miden proporcionalmente cada uno de ellos, se van sumando las puntuaciones y determinan en dónde están. ¿Dónde está España en este? Les fue bien a España, 23 de 28. Realmente no es un estado tan regulado, no es un estado paternalista. Pero veamos otros índices interesantes. Este es el índice de la esfera privada, digamos. Pero también la regulación, como bien lo saben, no tiene solamente un impacto en la esfera individual, pero en la esfera empresarial y obviamente en las circunstancias del gobierno y la burocracia que eso crea también. Entonces se han medido otros índices. El índice de libertad económica de la Heritage Foundation, que también mide 12 variables de libertad económica, desde la protección propiedad intelectual, la libertad financiera, etc. Y España se encuentra en el número 57 de 180 países que están medidos. 57 no se oye tan mal, salvo que, si consideramos la media regional, está abajo de ella. Interesante, no está mal, pero siempre se puede mejorar. Y el otro índice que me gustaría platicarles es sobre el Doing Business del Banco Mundial. Este índice que mide la capacidad y la libertad
para crear una empresa desde su principio hasta ponerla en marcha y la facilidad o dificultad que eso implica en diferentes países. España estuvo en el número 30 de 190 países. Realmente es un país que tiene libertad y que promueve la creación de empresas. Estos son índices alentadores que esperamos que sigan manteniéndose en España. Federico mencionaba hace un momento el interés que existe en España para este tipo de eventos libertarios y de conciencia y de libertad individual. Estos índices reflejan esa misma identidad. Ahora me gustaría platicarles de un ejemplo de cuando la regulación se vuelve excesiva, innecesaria y mal regulada. Y obviamente el ejemplo viene de la industria del tabaco, que, como mencionaba hace un momento, es una de las industrias más reguladas. Las razones, obviamente, es la protección de la salud pública, lo cual no es una cuestión que se ponga en duda. Lo que se pone en duda es la manera en que se lleva a cabo esa protección de la salud. Y una de las políticas que se han llevado a cabo y de las más restrictivas a nivel internacional es el que se llama el empaquetado genérico. Esta medida consiste en, básicamente, privar de los derechos de marca a una industria. Básicamente, el paquete de cigarrillos ya no puede disponer del uso de marcas. No está permitido ningún uso de colores, diseños, ni ningún otro elemento que no haya sido ya estandarizado. El paquete escogieron un color verde y, de hecho, tengo entendido que hicieron una investigación para encontrar el verde más horrible que podían encontrar, el color más feo, y fue el que diseñaron para estos empaquetados. Y ese es el único color que puede estar ahí. El nombre de las marcas puede estar escrito solamente en un tipo de fuente estandarizado, por lo cual ya no existe la marca. Y, como bien lo saben, las marcas es lo más valioso que tiene una empresa, es lo más valioso y lo que más invierte una compañía son sus marcas. Entonces, privar del derecho de propiedad intelectual a una empresa es un asunto muy serio, porque esto abre la puerta, no solo se produzca a esta empresa, pero abre la puerta a que este mismo tipo de violaciones de la propiedad intelectual se efectúen a otros sectores también, a otros sectores que comparten en la visión del regulador los mismos peligros a la salud pública y que por lo tanto tienen que regular. Pero me gustaría abundar un poco más en el tema del empaquetado genérico. En Europa, este paquete genérico ha sido ya adoptado por varios países. A nivel mundial, ya han sido 17 países que lo han adoptado. El primero de ellos fue Australia, en el 2012, que empezó con esta medida. Pero en Europa tenemos también al Reino Unido, tenemos a Francia, Irlanda, Hungría y Eslovenia, que lo han adoptado. Estos dos últimos tienen una implementación postergada, no han implementado aún y están todavía esperando la transición para hacerlo. Pero veamos qué pasa en el caso de los países que efectivamente lo han hecho. Y el ejemplo más claro es Australia, que es el que más tiempo ha tenido en esta política. Más de 6 años y medio después, ¿qué es lo que se ha visto? Primero, lo que el regulador buscaba era reducir el consumo de tabaco, desincentivar a los menores de consumir el producto. Cabe señalar que el producto no es legal para los menores de edad. Pero buscaban hacerlo de una forma muy curiosa, que fue caracterizar al paquete como el atractivo o como una forma publicitaria, es decir, considerarlo como una publicidad, y por lo mismo, prohibirla. Prohibir la publicidad que de hecho ya estaba prohibida. Esta mala caracterización del paquete como publicidad hace que se puedan hacer más transgresiones a la propiedad intelectual. ¿Y qué es lo que sucedió? Los resultados. Lamentablemente no se logró lo que los reguladores esperaban. Australia tiene ya una tendencia decreciente en el consumo de tabaco que ya es histórica. Más de 20 años es una tendencia decreciente. Lo que se esperaba era que esto se acelerara con la introducción del empaquetado genérico. Lo que sucedió no fue esto. De hecho, fue todo lo contrario. La tendencia siguió su mismo ritmo, pero en un cierto punto se estancó. No se logró el objetivo público. Pero lo que sí sucedió fueron efectos adversos, mal considerados por los reguladores. Y uno de ellos es el efecto que tiene esta política en los precios. Si uno piensa qué pasa cuando ya no existe la lealtad de las marcas, cuando ya no existe para el consumidor la información y la capacidad de escoger una marca que para ellos implica la seguridad que un manufacturador está detrás de esa empresa y del producto, dando cierta responsabilidad al mismo, cuando se pierde eso, el factor
definitivo es el precio. El precio es el que juega la diferencia aquí, y lo que sucede es que se va a comoditizar el producto. Es decir, se va a ir haciendo el precio como el único factor de cuestiones de decisiones. Y lo que hace es el famoso down trading, que es tomar cada vez productos de menor y menor y menor y menor precio. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el producto que menos precio tiene? ¿Cuál es el producto más barato? El ilegal. El que no paga impuestos, el que no tiene ninguna garantía sanitaria y el que no considera en lo más mínimo venderle el producto a menores. No les importa quién vendan el producto. Y quien está detrás, además de estas bandas criminales, son muchas veces grupos terroristas, grupos criminales que se benefician de estas mismas situaciones. Esta situación se ha efectivamente identificado en Australia y la cantidad de comercio ilegal que ha habido es muy, muy alta. Es alrededor del 15%. 15% del consumo total es ilegal en Australia, un histórico para ellos. Y lo que esto equivale en términos monetarios es de 1.46 billones de dólares. Pongámoslos en perspectiva en España. En España la recaudación y la contribución fiscal que implica la industria del tabaco para España es de 10.000 millones de euros. Es súper importante. Para hacerlo más tangible, es el costo que tiene el AVE Madrid-Barcelona, el costo de las obras. Es un costo súper importante que se perdió. En el caso de Australia, 1.46 billones perdidos a manos criminales. En Francia, que también ha implementado esta medida en 2017, enero de 2017, ¿qué sucedió? Igual, lo hemos visto resultados iniciales en que el comercio ilegal se ha triplicado respecto a los mismos periodos en 2017. Y los datos iniciales que tenemos de Australia son muy similares. Del Reino Unido. Entonces vemos que es una política que no ha logrado los objetivos, pero que en consecuencia tiene consecuencias muy negativas y costos muy altos para el Estado y para la sociedad. ¿Cómo se puede prevenir todo esto? ¿Cuál es la forma de llevar a cabo regulación? Si es necesario llevarla a cabo, ¿cuál es la manera? Pues existen disciplinas regulatorias y al regulador, y lo sé por la experiencia supervisando órganos reguladores, hay que disciplinarlo. Tienen que tener una disciplina y una lógica para entender que, primero, justificar por qué van a regular. Tiene que ser claramente justificado. Analizar opciones no regulatorias, porque a veces hay otras alternativas, no necesariamente la regulación. Y para llevar a cabo esto, es muy importante que el regulador tenga en mente 3 disciplinas que tienen provistas la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, con los principios de buena regulación. Estas 3 disciplinas son las siguientes. Primero, consultas públicas. Los reguladores no tienen información de todo, ni tienen por qué saberlo todo. Entonces tienen que allegarse de la información de las partes interesadas, de la gente que tiene estos datos. Esta información tienen que allegarse desde el principio, desde que tienen esta noción de regular, para que tengan una visión de exactamente qué impactos puede tener. El segundo es el análisis de impacto regulatorio. Realmente el costo-beneficio de esta regulación. Los beneficios son más altos que los costos y vale la pena llevarla a cabo. Y el tercero es el análisis ex post. Ya que la regulación se ha implementado por cierto tiempo, revisar cuáles son estas nociones, si efectivamente la regulación ha logrado los objetivos o no, y si no, no vale la pena seguirla teniendo. Como decía al principio, esto es más bien una cuestión de no más o menos regulación, pero que si hay esta regulación sea adecuada y sea necesaria. Y bueno, los dejo entonces para poder discutir esta tarde cómo se llevan a cabo estas diferentes facetas. Es necesario regular, es necesario desregular. ¿Y cuáles son las diferentes alternativas que tenemos, los retos y las obligaciones también que tenemos como ciudadanos para poder participar en estos procesos y poder llevar a cabo una sociedad que se beneficie, si existe la regulación, de lo máximo que pueda proporcionarnos? Muchas gracias.